Hola, feliz día. Les habla la profesora Susan Rojas. En las siguientes diapositivas o la siguiente clase les voy a mostrar cómo calcular las cargas para los aminoácidos. Ya ustedes al estudiar la unidad y al estudiar esta parte saben un poquito las cargas, el comportamiento con respecto de los aminoácidos con respecto al pH, sus grupos funcionales. Y vamos a aprender hoy a resolver algunos ejercicios en donde nos indican calcular la carga de los aminoácidos a unos pH específicos. Entonces les voy a dar vamos a iniciar un poco dando un repaso de algunas cosas importantes que necesitamos saber para poder realizar el ejercicio. Bueno, recordemos las propiedades de los aminoácidos, ¿no? Recordemos que ellos pueden funcionar, tienen dos grupos funcionales, el grupo carboxilo y el grupo amino, que son grupos que pueden ionizarse. Cuando se habla de ionizarse es convertirse, ¿verdad? Perder o aceptar un protón y de esa manera adquirir cargas. Bueno, recordemos que hay sustancias que se consideran ácidas y mediante su disociación pueden convertirse también en bases. En este sentido, fíjense, los grupos ionizables de los aminoácidos tienen de hecho esta función. Ellos ejercen propiedades ácidas y también pueden ejercer propiedades básicas. Aquí les indican las formas como ellos o sus formas ácidas, como ellos están cuando se encuentran en formas ácidas, y aquí les indican cuando se encuentran en formas de bases conjugadas. Recordemos que un ácido es aquella sustancia que es capaz de ceder protones al medio. Fíjate. Bueno, y la base es la sustancia que es capaz de aceptarlos. En ese sentido, de los dos grupos funcionales, veamos acá el grupo carboxilo cuando se encuentra con su hidrógeno acá y es capaz de cederlo, ¿ves? En este paso donde es capaz, ya lo perdió, ¿ves? Es capaz de cederlo, es capaz de perderlo. Aquí está funcionando él entonces como un ácido que es capaz de ceder un protón. De igual manera, este señor, que es el grupo amino, cuando tiene el hidrógeno y es capaz de cederlo, entonces está funcionando acá como ácido. Cuando ellos están acá sin los hidrógenos y posteriormente acá pueden aceptar un hidrógeno nuevamente e irse hacia este lado de la flecha, por eso es que es reversible, aquí están funcionando entonces como bases. ¿Por qué? Porque son capaces de aceptar ese protón en algún momento, ese protón que ellos perdieron, y volver a convertirse en estas dos modalidades. Entonces deben aprender esto, muchachos. ¿Qué deben aprender? ¿Cuál es la forma ácida y cuál es la forma de base conjugada? La forma ácida, para que ustedes lo recuerden, es la forma que tienen los hidrógenos. Es la forma que tiene los hidrógenos. Y la forma básica es la forma en donde él no tiene los hidrógenos. ¿Qué otra cosa debo aprender? Si tiene carga o no. ¿Cómo se escribe este señor? Fíjate, cuando él tiene hidrógenos, él se escribe NHA más 3. Este 3 es súper importante, perdón, esta carga es súper importante porque luego influye a la hora de contabilizar cargas. De igual manera, este menos que se encuentra aquí, eso quiere decir como menos 1, no se coloca el 1, pero se coloca menos, eso es menos una carga. Entonces, saber que se escribe COH sin nada y CO menos, aquí hay una carga negativa. NH3 más, aquí hay una carga positiva y NH2 sin carga. Deben aprender cómo escribirlo. Bueno, aquí les dice entonces, porque vamos a evaluar cómo se comporta ese aminoácido a distintos pHs. Entonces, él va a funcionar, ese grupo funcional, como base o como ácido dependiendo del pH. Entonces te dice acá,
A pHs menores que el pKa, a pHs menores que el pKa, o sea, pHs ácidos más bajitos que el pKa, predomina la forma ácida. Entonces usted escribiría estas dos formas. pHs iguales al pKa, predomina las dos, un 50% ácido y un 50% base. Se escribiría esta y también esta. Ya lo vamos a ver. Y a pHs mayores al pKa, es decir, pHs básicos, muy por encima del pKa, va a predominar es la forma básica. Aquí les dice ácido menor que base, es decir, la base es mayor. Predomina las formas básicas, es decir, escribiríamos esta. Hay personas que se caletrean esto. Yo les voy a explicar la forma, una forma sencilla, ya la forma como yo lo entendí cuando estudiaba, que no me implicaba a mí caletrearme algo que realmente es abstracto y que no entiendo. ¿Ok? Pero sí es necesario que usted se aprenda esto. Es decir, cómo se escriben ellos cuando son ácidos y cómo se escriben ellos cuando son básicos. Para mí era sencillo decir, cuando son ácidos es cuando tienen los hidrógenos. Después me tenía que aprender era que la forma, por ejemplo, de esta ácido, como les decía, llevaba un más, porque eso es importante a la hora de contabilizar. Y que la forma básica era cuando ellos no tenían los hidrógenos. ¿Ok? Viendo eso, esto es un poco lo que les acabo de decir, pero explicado, digamos, de forma más específica. Te dicen pH, por ejemplo, no los vamos a explicar todo. pH menor que pKa, es decir, un pH ácido, predomina este señor que está aquí, la forma ácida del elemento. Estas serían todas las formas posibles para el grupo carboxilo y todas las formas posibles para el grupo amino. Lo que te digo, hay personas que son capaces, tienen una alta capacidad mental para poder caletrearse esto. Y hay personas que quizás como yo nos costaba un poquito más si no lo podíamos entender. Entonces les voy a dar, como les digo, una explicación un poco sencilla y que tenga relación lógica con la manera en cómo usted lo va a escribir, si lo va a escribir ácido o si lo va a escribir básico. Repito, debo aprender cuál es la forma ácida y cuál es la forma básica y su manera de escribirlo. Y de allí yo puedo resolver. Fíjense, esta es la forma sencilla de explicarlo, de explicar o de traducir lo que acabamos de ver. ¿Qué acabamos de ver? pH menor que pKa, pH mayor que pKa. ¿Cómo lo voy a escribir? Bueno, fíjate. En un ambiente ácido, esta es como la traducción. En un ambiente ácido o en un medio ácido, hay muchos hidrógenos, muchísimos, navegando en ese medio. Entonces, cuando nos dicen pH menor a pKa, pKa es un valor, ¿ok? Cuando nos dicen pH menor a pKa, yo digo, es un medio o un ambiente ácido para ese pKa. ¿Ves? Y cuando nos digan pHs mayores al pKa, serían un ambiente básico como este que está aquí. Entonces, a pHs menores que el pKa son ambientes ácidos para él, menor, ¿verdad? Son ambientes ácidos para él, va a predominar la cantidad de hidrógenos en el medio. Entonces las formas que van a predominar o que yo voy a escribir son las formas que tienen los hidrógenos del carboxilo y del amino. ¿Por qué? Porque recuérdate que en toda reacción química se está buscando el equilibrio. Entonces, el aminoácido va a buscar el equilibrio. No tiene sentido que estas dos señoras pierdan hidrógenos para entregarle al medio. ¿Por qué? Porque ya el medio tiene suficientes hidrógenos. Entonces, ellos lo que hacen es quedarse automáticamente con esos hidrógenos y no soltarlos. Es decir, se va a escribir la forma ácida y ellos están funcionando, en este caso, o se van a escribir como su forma ácida. Por el contrario, si nos dijeran
pH por encima o pH mayor que pK sub A. Entonces, si nos dicen pH mayor a pK sub A, fíjate un medio básico. Un medio básico es un medio que tiene poquitos hidrógenos. Eso le da un grado de basicidad. Entonces, si tiene poquitos hidrógenos, como les digo, las reacciones tienden a equilibrarse. Los aminoácidos, al ver que tiene este señor, este ambiente, tiene poquitos hidrógenos, su reacción va a ser entregar esos hidrógenos que trae. Entonces la forma como se van a escribir, cómo están funcionando en este ambiente ácido, es la forma sin hidrógeno. ¿Por qué? Porque ellos entregaron hidrógenos al medio para equilibrar el ambiente. Entonces la forma como los vamos a escribir es la forma sin hidrógeno. Por eso les decía que debíamos era aprendernos solamente las formas de escribirlos y ya luego era un poco más sencillo simplemente con esta regla memotécnica de entender un poquito qué está sucediendo en la reacción, lo podemos realizar. Entonces, recordemos, déjame ver si puedo escribir acá. pHs, estos señores, estos que están acá, serían pHs, se van a escribir cuando el pH sea menor. Me disculpan la letra, pero es un poco complicado escribir acá. Cuando el pH sea menor al pK sub A, es decir, cuando el pH sea ácido, no tiene sentido que ellos entreguen hidrógenos al medio, ¿verdad? No tiene sentido que los entreguen, sino que vamos a escribir entonces la forma con sus hidrógenos porque no lo van a entregar, porque el medio ya tiene suficiente. Por el contrario, pHs mayores, uy, se me fue esa P grandísima. pHs mayores al pK sub A, es decir, pHs básicos, hay pocos hidrógenos y ellos vienen y tratan de equilibrar la reacción entregando los hidrógenos que traen, y la forma que vamos a escribir son las formas que no tienen el hidrógeno. ¿Okay? Entonces me parece que esta es una forma de entenderlo un poco más sencilla, sin que yo me tenga que caletrear eso. Lo que me voy a aprender si es necesario es la forma de cómo se escriben con hidrógeno o sin hidrógeno, su forma ácida o su forma básica. Entonces vamos a los ejemplos. Ya entendimos esto acá, vamos a los ejemplos. ¿Qué me van a colocar? A los ejercicios. Determinar la carga de la glicina. La glicina es un aminoácido monoamino monocarboxilo, un solo amino y un solo carboxilo. Determinar la carga de la glicina a pH de 3 y me van a dar estos datos: el pK sub A del carboxilo y el pK sub A del grupo amino. Entonces yo voy a calcular. Ok, entonces vamos a estudiar la carga de la glicina. Nos dicen acá carga, esta especie de Q significa carga de la glicina a pH de 3. Entonces, nos dan los pK sub A del carboxilo, 2.2, y el pK sub A del grupo amino, 9.1. Vamos a estudiar entonces la carga de ese aminoácido. Lo primero que vamos a hacer es colocar un carbono que tenga entonces 4 rayitas para colocar los 4 sustituyentes del carbono. En este caso colocamos en principio lo que no va a variar, que es el hidrógeno y que es el grupo R. ¿Ok? Esto no va a variar en estos aminoácidos que son monoamino monocarboxilo. Este grupo R, en el caso de la glicina, es un mismo hidrógeno. Usted puede colocar hidrógeno, o sea, no importa. Lo que sí va a variar es el grupo amino y el grupo carboxilo, que lo vamos a colocar.
Entonces, ¿cómo va a trabajar este grupo amino y este grupo carboxilo? Dependiendo del pH. Entonces, evidenciemos o evaluemos el comportamiento del grupo amino, por ejemplo, que vamos a escribir acá. Es independiente de donde usted lo escriba cuando esté haciendo el ejercicio. Y evaluar el comportamiento del grupo amino a un pH de 3. El pKa del grupo amino en este caso es 9.1. Entonces, pH menor a 9.1 quiere decir al pKa, pH menor al pKa quiere decir que es un pH ácido. Para ese pKa, recordemos lo que acabamos de entender, es un ambiente que tiene muchos hidrogeniones y este grupo amino lo voy a escribir con la forma que conserva el hidrogenión, que en este caso es el NH3. Ok, ahora, grupo carboxilo, pKa 2.2, pH mayor a pKa, es decir, pH básico. Recordemos, un pH básico es un pH donde hay pocos hidrogeniones. ¿Qué va a hacer el carboxilo? Como hay pocos hidrogeniones, entregar el hidrogenio que trae para equilibrar la carga. Entonces, acá tenemos la forma como lo vamos a escribir, ya que le entregó su hidrogenio para equilibrar ese medio. Y después que tengamos esto, hemos terminado el ejercicio y lo que nos queda es contar las cargas. Como les digo, aquí es muy importante que usted escriba si está positivo o está negativo o no tiene carga. ¿Por qué? Porque a la hora de contabilizar las cargas, entonces usted puede escribir todo esto bien y si no coloca el negativo o el positivo, no va a saber si eso tiene carga o no y el ejercicio le va a resultar incorrecto. Entonces, en este caso, aquí sería más 1, menos 1, esto es una resta, esto es matemática. Más 1, menos 1 sería 0, ¿verdad? Entonces, no tiene carga. Carga neta igual 0, es decir, él está 100% suiterión. Y ya con esto terminamos y evaluamos, esta es la respuesta. Carga neta 0, 100% suiterión. Ok, este es otro ejemplo. Lo quise hacer con un aminoácido monoamino monocarboxilo, pero también puede pasar en el caso de los diaminos monocarboxilos o los monoamino dicarboxilos, ¿verdad? Pero bueno, lo quise hacer en este caso que es como lo más sencillito. Monoaminos monocarboxilos, por ejemplo la glicina, el mismo aminoácido de ahora, vamos a determinar la carga, pero a un pH de 2.2 y nos dan los pKa. Ok, entonces, fíjense acá, vamos a estudiar entonces la carga de la glicina a 2.2. ¿Qué observo acá? Que el pH es igual al pK. Recordemos que cuando el pH es igual al pK, él funciona como ácido y como base. Él va a estar 50% ácido y 50% base. Entonces, en ese caso, cuando los ejercicios son así, nosotros vamos a dibujar dos carbonos. ¿Por qué? Porque va a estar 50% de un lado, 50% de una forma y 50% de otra. Entonces, ese carboxilo se va a comportar, colocamos acá los hidrógenos y los R que no va a variar, y ese carboxilo se va a encontrar de las dos formas, 50% y 50%, como ácido y como base. Lo otro que debemos estudiar es el grupo amino, el cual no va a variar porque su pH es el mismo para los dos comportamientos, o sea, él no va a variar ese grupo funcional. Y aquí evaluamos pH menor a pKa, es decir, pH ácido. Hay muchos hidrógenos en el medio. ¿Qué hace él? Conserva el grupo amino. Entonces, conserva el hidrógeno, es decir, no lo va a soltar al medio. Al conservar el hidrógeno, se va a escribir NH3 y NH3 para los dos carbonos. Y ahora lo que hago es evaluar las cargas. En este caso, esta carga se elimina con esta carga, o sea, más 1 menos 1, 0. Aquí sería 50% carga 0, aquí sería 0. Y aquí sería, este no tiene carga, aquí no tiene carga, aquí no tiene carga. Aquí sería 1, aquí sería Q más 1. La respuesta sería 50% 0, 50% carga más 1.
o lo que es lo mismo, 50% suiterión y 50% catión. Aquí van a colocar que los que son positivos se llaman cationes y los que son negativos se llaman aniones. Entonces 50% suiterión y 50% catión. Ok, esta es la curva de titulación que se realiza o que se realizó para el aminoácido amino monocarboxilo que tienen ustedes en las unidades. ¿Ok? Y acabamos de ver un ejemplo, un ejercicio donde veíamos el comportamiento de la glicina a pH de 3 y nos dio 100% suiterión. ¿Qué sucede? Fíjense lo que dice acá. Por debajo de pKa1, es decir, por debajo de 2.34, ¿ok? Por debajo de 2.34, él se va a comportar como catión. Por encima de 2.34, es decir, por ejemplo, a un pH de 3, como lo acabamos de evidenciar, él se va a comportar como 100% suiterión. Y por encima de los pH, por encima del pKa2, pH superiores a 9.60, él se va a comportar como Q-1. ¿Ves? Usted puede hacer el ejercicio y le debe coincidir con estas cargas que están acá. Ok, vamos a aprender para los dicarboxilos y luego para los diaminos, ¿ok? En este caso, un dicarboxilo, por ejemplo, el glutámico. Monoamino, dicarboxilo, el glutámico. Determinamos la carga para ese glutámico a pH 1. Te van a dar en este caso, la diferencia con la anterior son 3 pKa. El pKa del grupo carboxilo, el pKa del grupo amino, pero también voy a tener un pKa adicional que sería el pKa del otro grupo R, que en este caso es el otro grupo carboxilo, porque este es un dicarboxilo. Entonces aquí vamos a tener un pKa adicional. Ok, entonces vamos a estudiar el glutámico. ¿Qué vamos a hacer? Dibujamos nuestro carbono. Lo único que no va a variar es el hidrógeno, porque aquí sí vamos a tener un grupo R variable, ¿ves? Entonces no lo voy a colocar, sino que voy a ver cómo se va a comportar. Empezamos entonces. Grupo carboxilo, el grupo funcional de base como tal, el grupo carboxilo, me dice pH 1. pH menor a pKa, es decir, pH ácido con respecto a ese pKa, el grupo carboxilo conserva el hidrógeno porque ese pH está ácido. Lo coloco de esta manera. Me voy al R, el otro grupo carboxilo. 4.2 me dice pH menor a 4.2 al pKa, es decir, pH ácido, muchos hidrógenos en el medio, él conserva su hidrógeno, se escribe entonces de esta manera. pH para el amino también se encuentra ácido. Para ese pKa, es decir, ella va a conservar, ese grupo amino va a conservar el hidrógeno, se escribe entonces con la forma que tiene el hidrógeno, que es NH3, positivo. De acuerdo a esto, entonces, evalúo la carga, esto simplemente veo que esto no tiene carga, esto no tiene carga, esto no tiene carga, esto tiene una carga, entonces él va a ser Q más 1 o 100% catión. Vemos la curva de titulación, acabamos de hacer un ejemplo de un pH de 1, es decir, por aquí. Fíjate la curva que te dice valores por debajo del pKa1, valores de pH por debajo del pKa1, él va a ser 100% catión, como nos dio. Si empezáramos a subir por encima del pKa-R, sería Q0, luego se comporta como menos 1 anión o menos 2, anión menos 2. ¿Ven? Entonces lo pueden probar a distintos pH y evidenciar que se comporta como les está diciendo acá. Por último, vamos a estudiar a la histidina. La histidina tiene dos grupos amino, entonces va a ser diamino monocarboxilo. Vamos a determinar la carga de la histidina a un pH de 7.
que es un pH que es cercano, ¿verdad? O al pH sanguíneo, y se dice que de hecho la histidina es un aminoácido que nos puede funcionar como un buffer, ¿ok? O como un tampón porque él, su grupo, tiene un grupo funcional que es este, muy cercano al rango de pH, ¿ok? Bueno, vamos a ver el ejemplo a continuación. Ok, entonces evaluamos la carga de la histidina a pH de 7. Fíjense, colocamos el hidrógeno, que es invariable, luego vamos a estudiar el grupo carboxilo. El carboxilo, pH mayor al grupo carboxilo, es decir, un pH básico, hay pocos hidrogeniones en el medio, y él lo que va a hacer es, como hay pocos, entregar el hidrogenión y se va a quedar de esta forma, y esta es la forma en que lo voy a escribir. Entregó el hidrogenión al medio para poder equilibrar. Luego vamos a evaluar el grupo amino, ¿ok? El otro grupo amino de base de ese aminoácido nos dice pH de 7 menor al pKa, es decir, un pH ácido, hay muchos hidrogeniones en el medio, entonces él conserva su hidrogenión y no lo suelta, se escribe entonces, ¿verdad? NH3. Esta es la forma. Y por último evaluamos el pKa. El pKa de este grupo es de 6. Entonces sería pH mayor al pKa, es decir, es un pH básico, hay pocos hidrogeniones en el medio, él debe soltar ese hidrogenión, se queda bajo esta forma, y esa es la forma en la que yo voy a escribir. Cuando cuente las cargas, me queda Q igual 0, 100% suiterión. Fíjate que él, aquí va a tener carga tanto negativa como positiva, es decir, él puede funcionar como ácido, puede funcionar como base, y es por eso que puede o funciona de hecho como uno de los aminoácidos que pueden ejercer función tampón en el organismo. Vamos a ver la gráfica de curva de titulación. Lo acabamos de hacer a pH de 7 por aquí y nos dio carga 0. Entonces fíjate, por encima del por debajo del pKa1 funciona como Q más 2. Por encima de pKa1 funciona como Q más 1. Por encima del pKa, que fue el pH que evaluamos, que fue pH de 7, por encima de pH 7 funciona como Q0, nos dio perfecto. Y luego por encima de pKa2 funciona como tiene carga de Q menos 1. Entonces, bueno, este es el final de los ejercicios. Se les va a colocar un ejercicio en el examen, por eso me tomé la molestia de explicarles esto y esta clase para que lo puedan hacer solitos en el examen. Otra cosa importante es que, bueno, estos comportamientos de estos aminoácidos con respecto al pH nos indica muchísimo, sobre todo en las próximas unidades, porque fíjate cómo un cambio de pH puede hacer que el aminoácido cambie de carga, ¿ok? Y eso es muy importante, y que los grupos funcionales también cambien de carga. Entonces, por ejemplo, estamos viendo la unidad número 2. Cuando tenemos una enzima a la cual se le cambia el pH, todos los aminoácidos cambian, también sus grupos funcionales cambian de carga, y eso hace un desastre a nivel de esa enzima, la cual de repente, si en el sitio activo, que es el sitio de unión de la enzima, se encontraban algunos aminoácidos que tenían que estar cargados positivamente para poder unir un sustrato, se le cambia el pH a esa enzima y esos aminoácidos cambian de carga y ya no se va a poder, o esa enzima ya no va a poder unir ese sustrato, es decir, cambian los estados iónicos de esos aminoácidos pertenecientes al centro activo, y por eso influye en la actividad enzimática. Entonces, pero bueno, estoy asociando un poquito con la unidad número 2, pero hasta ahora acá me interesa que sepan hacer esos ejercicios que pues les van a colocar en el examen. Entonces, bueno, muy agradecida y nos vemos entonces en unidades posteriores.